Hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar con estas clases virtuales. Hoy me voy a hacer referencia a algo que creo que hablaron otro día en esa charla virtual, que yo no, la verdad que no intervine porque no conozco muy bien cómo funciona el sistema. Yo les voy a hablar específicamente de mora en el limitado tiempo que tengo. Voy a tratar de sintetizarlo de la mejor manera posible a los efectos de que no le ocasione inconveniente. En primer lugar, normativa legal. ¿Dónde está la mora? En el Código Civil están los artículos 886, 887 y 888. ¿Qué es la mora? Normalmente cuando hablamos de mora estamos diciendo de que hay un retraso, hay un retardo. Bueno, la mora tiene tres elementos. Un elemento objetivo, un elemento subjetivo y un elemento formal cuando la ley así lo requiere. El elemento objetivo es el retardo. Yo no cumplo la obligación en tiempo propio. Yo tengo que pagar el día 20 y no pago. Hay un retardo, un atraso, no cumplir la obligación en tiempo oportuno. El segundo elemento configurativo de la mora es el factor de atribución. ¿Esto qué quiere decir? Que ese retardo le sea imputable por dolo o por culpa. Por ejemplo, no pago porque no quiero, dolo. Hoy no pago, ¿por qué? Porque me olvidé, porque me distraje en otra cosa. Eso sería la culpa. Y el otro elemento que se requiere, cuando la ley así lo exige, porque en algunos casos no lo exige, es la interpelación, que es un requerimiento, es un acto jurídico, es un requerimiento hecho por el acreedor al deudor, haciéndole saber la exigibilidad actual de la obligación. Y esa interpelación puede hacerse por vía extrajudicial, carta documento, telegrama, actuación notarial, o por vía judicial mediante la demanda judicial. Ahora, ¿en qué momento se notifica? Se interpela cuando la demanda llega a destino, cuando la recibe el deudor. El tema de la mora es un tema que ha cambiado en las sucesivas, en el código original de Vélez, la regla general era la interpelación. La reforma de la ley 17711 estableció la mora automática y el nuevo Código Civil y Comercial, en los artículos, fundamentalmente en el 887, estableció la mora automática también. Pero yo sigo sosteniendo una tesitura, será que soy muy positivista en este tema, de que hay algunos casos puntuales que tendría que haberse establecidos en la letra del código. Algunos me dirán que no, que está bien así, es lógico, porque hay casos que están sujetos a lo que diga la doctrina y la jurisprudencia. Entonces, dijimos que los elementos de la mora son el primer elemento, el elemento objetivo, ese retardo. El elemento subjetivo, que ese retardo le sea imputable al deudor. Y, por último, la interpelación. En una jornada de Derecho Civil de Mercedes se dio una definición de mora que dicen que mora es un caso específico de incumplimiento relativo de la obligación con responsabilidad del deudor y teniendo en cuenta el interés que aún tiene el acreedor en dicho cumplimiento. Conforme esta definición, encontramos los elementos en la misma. El retardo, el elemento objetivo, es un caso específico de incumplimiento relativo de la obligación, con responsabilidad del deudor, o sea, ahí está el factor de atribución, y teniendo en cuenta el interés que aún tiene el acreedor en dicho cumplimiento. ¿Por qué? Porque el nuevo Código Civil, en su artículo 887, establece específicamente el 886, mora automática.
en la mora del deudor. Después vamos a hablar de la mora del acreedor, ¿no? El 887, excepciones al principio de mora automática. La regla de la mora automática no rige respecto de las obligaciones. Y son tantas las excepciones que parecería que la regla es la interpelación y la excepción es la mora automática. Esto es a mi entender, ¿no? La mora automática, como decían los romanos, la hoja del calendario interpela por el hombre, diet interpelat pro homine, la hoja del calendario. Yo sé que el día 25 tengo que pagar, ese día automáticamente estoy en mora. Esta es la hoja del calendario, no es necesario algún acto de voluntad de parte de la otra parte. Así, me pongo los anteojos para ver el tiempo que voy, porque hay que controlarlo. O sea, la hoja del calendario interpela por el hombre, habría que interpelar, no hay que interpelar. Las excepciones están dadas, lo dice precisamente el artículo 887, obligaciones de plazo tácito o sujetas a plazo tácito. Si el plazo no está determinado, pero surge de la naturaleza y circunstancias de la obligación, en este caso el plazo indeterminado el plazo tácito estaba definido en el artículo 1454 del Código chileno, y el Código chileno establecía concretamente que es aquel que es indispensable para el cumplimiento de la obligación. Yo siempre doy un ejemplo, un cargamento de manzanas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén a Buenos Aires. ¿Cuál es el plazo del traslado? En épocas normales estamos hablando de un día, 24 horas, 30 vamos a suponer. Bueno, ese es el plazo tácito para cumplimiento de la obligación, pero en este caso hay que interpelar para constituirlo en mora al deudor. Después tenemos obligaciones de plazo incierto, porque obligaciones de plazo incierto es cuando llueva en Santa Fe. Por ejemplo, pagaré cuando llueva en Santa Fe. Yo no sé cuándo va a llover. Sé que va a llover en algún momento, pero no sé cuándo. Entonces, cuando ocurre ese acontecimiento, habría que interpelar al deudor, haciéndole saber de que el hecho que condicionó esa obligación se cumplió. Y por último tenemos en las obligaciones de plazo esencial. ¿Cuáles son las obligaciones de plazo esencial? Acá no nos interesa la mora. Las obligaciones de plazo esencial, también llamada en la doctrina la mora ex re. ¿Por qué? En este caso no nos interesa la mora. Por ejemplo, el famoso lunch para un casamiento. Si no se cumple ese día, después no interesa que se cumpla. Entonces automáticamente yo que voy a reclamar daños y perjuicios por incumplimiento de la obligación. No me interesa la mora. Son las obligaciones de plazo esencial. Tenemos entonces obligaciones de plazo esencial donde no es, y también la mora en las obligaciones puras. ¿Cuáles son las obligaciones puras? Obligaciones puras son aquellas, conforme una definición que se dio en un Congreso de Derecho Civil de Córdoba, aquellas que son exigibles en la primera oportunidad que su índole consiente. Exigibles en la primera oportunidad que su índole consiente. Y acá está dividida la doctrina. Hay una parte que sostiene que no es necesaria la interpelación. Otros consideran de que por lo tanto la mora es automática, por ejemplo las compraventas al contado. Y otra parte entiende de que hay que interpelar. Yo soy partidario de la interpelación en función de que siempre hay que darle una oportunidad más al deudor para que cumpla. O hablando en términos populares, no jurídicos, lo que abunda no daña. Cuando más elementos le demos al juez que hemos cumplimentado o que hemos dado oportunidades al deudor, mejor situación jurídica vamos a estar parados ante un conflicto. Esta es mi opinión personal.
Entonces, volvemos a lo que decíamos anteriormente. La mora, plazo cierto, sí. La mora es automática, no es necesaria la interpelación. Las obligaciones de plazo tácito, a mi entender, hay que interpelarlo. Las obligaciones de plazo esencial, plazo incierto también hay que interpelar. Las moras, las obligaciones puras, yo entiendo que hay que interpelar, aunque estoy de acuerdo. O sea, respeto la opinión de gran parte de la doctrina que dice Robin, Garcia, entre otros, que no es necesaria la interpelación. Yo soy partidario de la interpelación. Y por último tenemos las obligaciones en plazo tácito, es necesaria la interpelación. ¿Qué pasa en aquellas obligaciones que no tienen plazo? Y acá hay una modificación del código con relación al viejo artículo 509 anterior. En las obligaciones, si no hay plazo, el juez a pedido de parte lo debe fijar mediante el procedimiento más breve que prevé la ley local. Acá remite un poco a las leyes de procedimiento, que conforme creo que lo he dicho, no recuerdo porque son estas clases virtuales, que las leyes de procedimiento son privativas de cada provincia. Conforme el procedimiento más breve que prevé la ley local. Antes decía mediante procedimiento sumario. El juez lo va a prever mediante el procedimiento más breve que prevé la ley local. Y en caso de duda, si el plazo es tácito o indeterminado, siempre se va a considerar tácito. Y el artículo 888 dice que para eximirse de la mora, el deudor debe demostrar que la misma no es imputable, con lo cual es necesaria el factor de atribución, el dolo de culpa. El nuevo código, y con esto termino, también habla de la mora del acreedor, que antes el código de Vélez no lo trataba, solamente surgía de la nota al artículo 509 o del artículo 510 anterior, que hablaba de las moras recíprocas. La mora del acreedor está consagrada también en el 886, cuando dice: el acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago de conformidad con el artículo 867 y se rehúsa injustificadamente a recibirla. O sea, la mora del acreedor es cuando el acreedor no quiere recibir el pago, no lo quiere recibir. Entonces, en ese caso, el deudor tiene que hacer una oferta real de pago y para que se configure, o sea, tiene que interpelarlo, una oferta real de pago, y hacerle saber la que está a disposición, la prestación, ya sea de dar o de hacer. Bueno, se me agota el tiempo, próximamente hablaré de pago. Que tengan muy buenos días y mucha suerte, y Dios quiera que esta situación pase lo más rápido posible. Muy amable, gracias.